Hola a todos, bienvenidos a la comunidad cristiana de transformación. Esperamos que estén bien, esperamos que estén bendecidos. Le queríamos enviar un cordial saludo a todas las personas que nos están mirando, que siguen a este canal, que nos siguen a nosotros, que están con nosotros. Bendecimos a Dios por sus vidas y glorificamos a Dios por sus vidas. Hoy vamos a leer la Biblia en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Epístola del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 1, versos del 1 al 12. Y el mensaje de hoy lo hemos titulado Lenguaje de un salvo. Lenguaje de un salvo. Así que vamos a leer entonces la Biblia. Para los que están aquí con nosotros, pues vamos a leer acá. Y para los que nos están viendo, les va a aparecer en pantalla. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Bueno, verso 3 y verso 14. En él también, vosotros también habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Bueno, lenguaje de un salvo. Antes de comenzar a desglosar el mensaje de hoy, que voy a tratar de ser muy corto y voy a tratar de que sea muy carnudito, voy a hablarles del contexto, algo del contexto de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, solamente un resumen muy pequeñito. La epístola del apóstol Pablo a los Efesios fue escrita aproximadamente entre el año 60 y 62 de nuestra era. El lugar de la escritura de esta epístola fue en la cárcel. Pablo escribió Efesios, Colosenses, Timoteo, Filemón, Tito. Fueron epístolas, cartas que fueron escritas mientras él estuvo preso. Parece ser que la epístola a los Efesios la escribió en el primer encarcelamiento que tuvo en Roma. Entonces no vivía él como en una presión tan fuerte como en el segundo encarcelamiento. En el primer encarcelamiento fue como una especie de retiro en medio de lo que él vivía, en medio del agite de su vida. Fue como una especie de retiro para él poder escribir esto. El Espíritu Santo lo permitió para que él pudiera escribir esta carta. Pablo, el apóstol Pablo, tiene un especial interés en la iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso. ¿Por qué? Parece ser que fue una de las iglesias o la iglesia donde él más tiempo estuvo. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, el capítulo 18 y el capítulo 19 habla de su paso por esta ciudad. El apóstol Pablo estuvo aproximadamente 3 años en la iglesia que se fundó en Éfeso.
Hay gente que dice, hay algunos historiadores, algunos comentaristas que dicen que esta iglesia la fundó Tíquico. Tíquico es uno de los que en el capítulo 6 él lo trata como un amado consiervo en el Señor, le dice hijo de la común fe. Hay otras personas que dicen que fue Priscila y Aquila, una pareja muy dotada en cuanto a la palabra, muy serviciales en cuanto a la palabra, que fueron quienes fundaron esta iglesia. Quien haya sido el que la haya fundado, pues doctrinalmente no es un tema que nos trascienda, pero históricamente puede ayudarnos a crecer en el conocimiento del proceso de Dios y de la expansión de la dispensación del Evangelio en ese tiempo. Éfeso era una ciudad que fue fundada más o menos en el 200 y pico antes de Cristo, pero en el 130 antes de Cristo, en pleno auge del cambio de la transición de Grecia a Roma, fue un punto fundamental en la costa mediterránea porque Éfeso fue la ciudad que representaba el imperio romano en el Asia Menor. Era la ciudad donde vivía el cónsul de Roma en el Asia Menor. Era una ciudad que aproximadamente tenía entre 500 y 550 mil habitantes. Era una ciudad muy próspera en cuanto a la plata. También era al dinero. Era también una ciudad que tenía muchos corredores religiosos. Era una ciudad donde se erigió el templo más grande de Diana, de los Efesios. Era una diosa que era representaba la fertilidad según la cultura griega, y era representada por una mujer con muchos senos. Representaba la provisión, era una diosa en la cual se le consagraban las cosechas y demás. Y por lo general en esa ciudad habían muchos peregrinajes. Como decir acá en Colombia ir a Buga, ir a Las Lajas, abajo en Ipiales, acá en Antioquia ir al Señor Caído, en fin. Era una ciudad que tenía turismo religioso. Resulta que en medio de ese turismo religioso, les estoy diciendo todo esto porque con base en lo que vamos a hablar hoy, es muy importante tenerlo porque me voy a orientar por ese lado. Como su fundamento económico en esa época era el turismo religioso, la gente en esa época y en esa ciudad en específico trataban de vivir muy acorde con las corrientes religiosas. O sea, era gente que era muy religiosa, era gente que era muy oradora, era gente que era muy devota a diferentes dioses o diferentes deidades que les establecieron templos en esa ciudad. Vuelvo y repito, entre ellos Diana de los Efesios. La gente en esa época buscaba mucho, allá en Éfeso, buscaba mucho magos, buscaban mucho astrónomos, astrólogos, buscaban mucho ocultismo, y de hecho el fundamento se llamaba misticismo religioso. Era lo que más buscaban. Entonces el apóstol Pablo necesitaba en ese momento el poder de Dios para poderles mostrar a ellos, a esa comunidad que se estaba discipulando, que se estaba ganando en la ciudad de Éfeso, mostrarles a ellos que el Dios creador había permitido que ellos vivieran todo eso para que él pudiese tener el reto de hablarles y anunciarles las buenas noticias de salvación. En la epístola a los Efesios es catalogada como la reina de las epístolas. Es la epístola que más directamente habla en cuanto a conceptos doctrinales, teológicos, sobre todo teológicos. No tiene un concepto como el de las otras epístolas del apóstol Pablo, que habla a la iglesia y dice hay problemas en la iglesia, hay que corregirlos de esta manera. La epístola a los Efesios es como una especie de sublimación del movimiento de Dios para con la raza humana, y habla de la promesa que Dios le hizo a los escogidos, al pueblo de Israel a través de Abraham en el libro de Génesis capítulo 12. Pero en la epístola a los Efesios ya hace la transición entre
la promesa del pueblo de Israel al cuerpo nuevo de Cristo, que es la iglesia. Y aquí empieza a hablarles a los que están acá en la iglesia de cómo es esa transición. Entonces está diciendo que el apóstol Pablo, el reto para el apóstol Pablo era cambiar las ideologías que manejaban en ese tiempo todos los nuevos creyentes, la mayoría gentiles, la mayoría de los miembros de esa iglesia no pertenecían a la comunidad judía. La mayoría de los creyentes que llegaron a la iglesia en Éfeso era el pueblo gentil, pueblo que no pertenecía a la nación de Israel, al pueblo judío. El apóstol Pablo, todos sabemos que era el apóstol a los gentiles. Entonces, cuando él empieza a hablar en el capítulo 1, en el verso 1, empieza a hablar, por eso no hace mucho énfasis en lo que él era antes de llegar al conocimiento de la verdad en Jesucristo, sino que simplemente empieza a hablar de lo que era él y sus credenciales en la comisión, en el propósito que Dios había establecido con él. Entonces esta pequeña introducción se las quería comentar a ustedes para que sepamos por dónde nos vamos a ir. El tema, repito, el mensaje de hoy se llama lenguaje de un salvo. Entonces resulta que en esa época las personas, los creyentes, las personas que vivían en Éfeso, eran personas que tenían conceptos de religión, tenían una fe sincera, pero muy equivocada. La gente por lo general buscaba placer en su existencia normal y buscaba el sincretismo, la mezcla de religión con placer. Por eso terminaban las liturgias a sus dioses, a sus deidades, las terminaban por lo general en orgías o con prostitutas sagradas, que así se llamaban en esa época a las sacerdotisas de esas deidades. Había una escultura en la esfinge gigantesca de más de 13 metros de altura, con la forma de Diana de los Efesios, y por lo general, como era la diosa de la fertilidad, en los pies de la esfinge, de la estatua, terminaban teniendo relaciones sexuales las personas que iban a pagar sus promesas o sus votos allá a este lugar. Entonces, el apóstol Pablo, cuando empezó a trabajar allá, cuando empezó a evangelizarlos, cuando empezó a llevarles el mensaje de la salvación, él tenía que mostrarles a ellos la congruencia que había entre la proclamación moral del evangelio y el contraste de la perversión religiosa que había en ese momento allá. Entonces él empieza hablando, como siempre lo decimos, la Biblia fue escrita para creyentes. La Biblia no fue escrita para no creyentes. La Biblia fue escrita para que nosotros, los que creemos en Jesucristo, que estamos apuntando por fe a vivir la eternidad con Él, entonces conozcamos de lo que es Él, la persona de Cristo, en esencia, la persona del Padre en esencia, y la persona del Espíritu Santo en formación y en esencia para con nosotros. Entonces, con estos pensamientos, muchos en su cabecita, vamos a empezar a trabajar. En el capítulo 1, verso 1 dice lo siguiente: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. En el verso 1, según unos manuscritos antiguos que se han encontrado, esta epístola tiene donde dice a los que están en Éfeso, hay un vacío. ¿Cómo es un vacío? Cuando el escritor Pablo escribió esto, colocó como unas rayitas en la parte de abajo de la escritura y dejó un espacio y luego colocó Éfeso. A mí eso me encanta porque es la singularidad de Dios para con nosotros. Si usted quiere, hoy le podemos colocar nuestro nombre en este primer verso a la Biblia, y es una buena aplicación, personalizarla. Me voy a explicar mejor. Podemos decir: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en transformación, que están en Colombia, que están acá en Antioquia, que están acá en Medellín, que están en... Nosotros podemos empezar a personarnos eso. ¿Por qué? Porque resulta que Dios quiere que usted y yo miremos el plan de santificación de Dios como un plan general para todos nosotros. El lenguaje de un creyente, el lenguaje de un salvo, debe ser de la siguiente manera. El lenguaje de un salvo que tiene que empezar a tener el concepto claro de quién es la persona
que lo salvó para poderse involucrar activa, viva, dinámicamente en la relación con la persona que lo salvó, con la persona que lo libertó. En este caso es Dios. Cuando Pablo empezó a escribir esta epístola, el enfoque principal era a los que ya conocían del plan de salvación. Era el enfoque principal a las personas que ya conocían y tenían una relación viva, dinámica y biológica con Dios. Ya conocían, ya habían tomado la decisión de no seguir las religiones vacías. Ellos tenían una fe sincera, pero sinceramente equivocada. Dejar de seguir las religiones vacías, las religiones superficiales y sobre todo paganas, que era a las que ellos pertenecían, por empezar a entrar en el concepto de Dios. Y entonces él empezó diciendo lo siguiente. Empezó diciéndole, aparte que empezó a hablar de sus credenciales, cuál era su propósito. El propósito de él era establecer el reino como un apóstol. El apóstol es el que establece el lenguaje. En ese tiempo establecía el lenguaje de un reino, de un imperio. El lenguaje, las formas, los modos, las costumbres. Entonces el apóstol Pablo o los apóstoles estaban implementando el lenguaje de reino, la visión de reino, los principios del reino. ¿De cuál reino? Del reino de Dios que ya Cristo había establecido acá en la tierra. Y lo primero que Dios hizo cuando nos salvó fue hacer algo que se llama la santificación. Y en el verso 1 habla de la santificación. El apóstol Pablo le está diciendo a los que estaban leyendo esta epístola que ellos eran santos y fieles. La palabra santos aquí en griego es haios, haios con J o aios. Y la palabra santo quiere decir moralmente limpio, moralmente sin mancha, moralmente puro. La palabra santidad, nosotros acá en Transformación tenemos la tesis de que la santidad, nosotros no podemos ser santos por nosotros mismos. Necesitamos que la santidad de Dios venga a nosotros. Y la palabra santidad no quiere decir que ya es algo que está canonizado y que no comete ningún pecado. Según la Biblia, la palabra santidad es estar separado con y para un propósito. Según la Biblia, la palabra santidad significa algo que está apartado con un principio. Resulta que la palabra santidad etimológicamente quiere decir que tiene dos connotaciones. Una puede ser santo, puede ser anatema, o santo también es vida. Santo también es algo que se santifica de parte de Dios. ¿Por qué? Porque resulta que lo que no te santifica, lo que no te aparta de lo malo, te mata. Pero también lo que te mata, te santifica. Cuando es de parte de Dios, cuando es de parte del propósito de Dios, si te santifica, mata lo malo que hay en ti, pero resucita lo nuevo que hay en ti. La palabra santidad para nosotros no es una meta, no es como al subir un monte y alcanzar ese monte y ya. Y cuando llego a ese monte empiezo a hablar en lenguas y ya soy santo. No, la palabra santidad, según lo que nosotros queremos enseñarle, discipularlos a ustedes, es que la palabra santidad es un estilo de vida. Todos los días yo tengo que vivir conforme a lo que Dios quiere que yo viva. No es conforme a la religión, no es conforme a las enseñanzas que me permearon desde pequeño, no es conforme a los preceptos que yo creo que son. Yo creo que Dios me dice que haga eso. No, es a la forma de Dios. Cuando Dios me santifica, está colocando en mí a la persona de Jesús. Entonces la palabra santidad es que se muestre cada día más la persona de Cristo en mí, quien está gobernando en mi vida y no quien estaba antes de que Cristo viniese a mi vida, que eso lo vamos a mirar ahorita. Dime. La santidad puede ser, o sea, el ser santos, la santidad es como el fuego. El fuego purifica o quema. Ajá. Sí, entonces, Cumple las dos funciones. si purifica va a ser mejor, pero si quema, Ajá. desaparece. Desaparece. Por lo general es una muy buena definición. La santidad es como fuego. El oro, para poder ser muy purificado, necesita pasar por el fuego. No va a dejar de ser oro, pero lo que está malo en el oro lo saca la candela, se llama escoria, y la escoria, el orfebre, la quita cuando el oro está líquido, la quita, porque las impurezas siempre salen a flote.
lo malo que usted y yo tenemos siempre va a salir a flote. Pero en el lenguaje de un salvo, en el lenguaje de una persona que ha empezado a entender el plan de Dios para su vida, lo primero que tiene que empezar a entender es que aunque cometa errores, aunque peque, soy un santo que lamentablemente peca, pero yo soy apartado. En el lenguaje de un santo no puede vivir lo que se vivía anteriormente en la iglesia de Éfeso. La iglesia de los creyentes de Éfeso creían que para poder entrar al lugar celestial, al lugar de bendición, al lugar que toda deidad ofrece, que es el lugar de plenitud, tenían que hacer obras. Entre esas obras tenían que hacer obras de inmoralidad, pagar promesas, ir a lo que la mayoría de personas sabemos que las religiones normales y tradicionales nos han enseñado. La religión romana nos ha enseñado que para ganar el cielo hay que hacer obras de caridad. El hinduismo nos ha enseñado que hay que adorar a las imágenes que ellos tienen. En fin, en el mundo la religión asiria habla de adorar tótems. El ser humano por esencia quiere adorar a algo o a alguien. Dios a través de su palabra quiere cambiar esa percepción. Nosotros no podemos santificarnos a través de nuestras obras. En Efesios capítulo 2 dice que la salvación es por fe y por gracia, porque es un don de Dios, no es de nosotros. Efesios capítulo 2, versos del 9 en adelante dice: la salvación es por gracia, es por fe, no es por las obras que nosotros hagamos, porque si fuere por obras nos gloriaríamos, nos ufanaríamos, nos jactaríamos de eso. Entonces Dios quiere empezar a cambiarnos el chip. El apóstol Pablo en ese tiempo, hace 2000 años, cuando escribió esta epístola, estaba viviendo la misma situación, la misma vivencia que nosotros estamos viviendo actualmente. Nosotros como creyentes queremos hablarle al que no es creyente de las buenas noticias de salvación. Queremos enseñarles a las personas que no conocen de Jesucristo que en Jesucristo hay propósito. Y les voy a empezar a decir lo que dice aquí, que me encanta. Dios desde antes de la fundación del mundo ya nos había predestinado para que fuésemos bendecidos en Él, con todas las bendiciones, dice, espirituales, para que pudiésemos entender el plan de Dios. Entonces, número uno, el lenguaje de un salvo, número uno, lo que primero que tenemos que empezar a hablar es el lenguaje de santidad. Santidad es apartado, separado. Aquí me voy a demorar un poquito, no importa que me demore. Pero la Biblia no te dice a ti que dejes de fumar. La Biblia no te dice a ti que dejes de beber. Porque hay gente que le dice a uno, no, como pastor, ¿ustedes por qué los evangélicos dicen que tenemos que dejar de fumar? La Biblia no dice que tenemos que dejar de fumar, sino que cuando el Espíritu de Dios empieza a obrar en una persona, empieza a sentirse santo. Es esa necesidad de no hacer lo contrario a lo que Dios dice. Por eso la palabra santidad, haios, en griego es algo que está moralmente sin culpa. En estos días, voy a hablar de una persona, en estos días no, hace como 800 días, yo evangelicé a una persona, le dije, mira, Dios tiene un plan para tu vida, y la persona me dijo, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero ir a su iglesia, yo quiero conocer a Dios, pero es que yo sé que voy a la iglesia y tengo que empezar a dejar de bailar, tengo que empezar a dejar de vestirme de tal forma, empezó a colocar una cantidad de condiciones que la Biblia en ningún momento dice que para venir a Cristo tengo que dejar de hacer esas cosas. A mí me llamó la atención con esa persona porque ella solita sabía que eso que estaba colocando como condición para no ir a la iglesia no era otra cosa que Dios diciéndole que es la necesidad de separarse de eso. Eso es santidad. La palabra santidad, haios en griego, haios, es separarse con un propósito. Y el propósito con Dios es 100% moral. Entonces Dios quiere que usted y yo nos separemos de lo malo. Entonces la Biblia no te dice, deja esa fumadera, sino que cuando usted empieza a caminar con Dios, la santidad de Dios, que es la que se imparte en nosotros, viene intrínsecamente a nosotros. El Espíritu de Dios empieza a hablarnos a usted y a mí de lo que tenemos que dejar de hacer. A uno les habla con el cigarrillo, deje el cigarrillo. A otro les habla con la pornografía. A otro les habla con el sortilegio, el juego, la ludopatía. A otro les habla con cualquier otro vicio. Con la crítica, con el chisme, con el enojo, con los celos, con las envidias, con la ira, con la avaricia. Dios opera
en cada persona cómo tiene que operar. La santidad es dejar todo ese tipo de prácticas que en otro tiempo se hacían, ellas se van haciendo paulatinamente, se llama regeneración y es el propósito de Dios. Entonces, el lenguaje de un salvo tiene que empezar a manifestarse en cómo empieza a vivir su vida diariamente con Dios. Recordemos, la santidad no es una meta, la santidad es un estilo de vida. Usted y yo tenemos tenemos dos naturalezas coexistentes en el mismo tiempo, que nuestra naturaleza natural, nuestra naturaleza carnal en la cual estamos habitando, y la naturaleza divina que viene a través de la persona de Jesucristo. Jesucristo viene a nosotros, el Espíritu Santo nos enseña, nos lo muestra, nos convence quién es Cristo en nosotros y para nosotros, y nosotros somos los que tenemos que empezar a ejecutar la vivencia de Dios en nuestra vida a través de la persona de Cristo. El apóstol Pablo, pues, le dice a los santos y fieles, en el lenguaje del Salmo tiene que aparecer la palabra fidelidad. El que es fiel, dice la Biblia, va a empezar a notar que a quién le está siendo fiel. El Señor Jesús dijo en el Evangelio según San Mateo capítulo 6, verso 24, dice, nosotros no podemos servir a dos señores, porque o amamos a uno o amamos al otro, porque si amamos más a uno aborrecemos al otro. Y hace el gráfico, la referencia, no podemos servir a Dios y a las riquezas. Nosotros los seres humanos no podemos, en esta coexistencia bilateral que hay, bipartita que hay, no podemos adorar al viejo hombre, o sea, darle fuerza al viejo hombre y negar que Cristo se mueva. O dejamos que Cristo se manifieste y la santificación de Dios empiece a ser permanente, fiel, o simplemente dejamos que el otro no aparezca. Es curioso curioso no, la Biblia es congruente. En Apocalipsis, cuando el apóstol Juan le escribe a los de Éfeso, a la iglesia de Éfeso, le está diciendo que tenía solamente una cosa en contra de ella, y que era que había dejado su primer amor, o sea, la práctica de la fidelidad. La práctica de la fidelidad. La iglesia que vivía en ese tiempo, en esa región de Asia Menor, había dejado su fidelidad, o sea, el lenguaje del salvo en ese aspecto estaba con falencia. ¿Por qué les hablo del lenguaje? ¿Por qué quiero como irme por esta línea? Porque resulta que nosotros permanentemente utilizamos el lenguaje, pues es la forma de comunicación. Y el lenguaje de Dios es el lenguaje de la palabra de Dios. Su Biblia, la palabra de Dios es el lenguaje que Dios quiere que nosotros utilicemos para poder entrar en el caminar de Dios. En la época en que Pablo le escribió esta epístola a los Efesios, a la iglesia que estaba en Éfeso, aún los mismos hermanos de la iglesia de Éfeso luchaban con los conceptos de los dioses a los cuales ellos adoraban, entre ellos Diana de los Efesios, ellos luchaban con el concepto de que tenían que hacer obras para acercarse a su deidad, y resulta que su deidad los tenía, no hablaba de la eternidad con ellos, sino que era algo que era netamente físico, netamente material. El concepto de la diosa de la fertilidad por lo general se daba en tres aspectos. En el primer aspecto, en la prole, físicamente, la descendencia. Segundo, en el área económica, cosechas, negocios y demás. Y el tercero era en la parte almática. Por eso esa gente buscaba el disfrute en todo momento. Entonces, Dios viene y les dice, no es por el lado del desborde en cuanto a los excesos, es por el lado de la moralidad sin tacha, sin culpa. Primer aspecto es, cuando el apóstol Pablo les dice a ellos en el verso 2, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, les está diciendo a ellos el lugar de confort para que ustedes puedan tener una sensación de tranquilidad, de paz y de sosiego, de un don inmerecido, es en el refugio de Dios. Y en el refugio de Dios, cuando usted y yo nos santificamos, viene la segunda parte, segundo aspecto del lenguaje del cristiano, es entender que la gracia es el lugar de tranquilidad con Dios y la paz es el resultado de lo que a mí Dios me atrae. Les voy a comentar. La religión siempre nos va a traer angustia.
La religión siempre va a traer a nosotros la necesidad de para podernos mover. Voy a explicar mejor. Hoy voy a hacer el voto de no mirar mujeres. Pero resulta que esa es la naturaleza del ser humano. Y entonces ve mujeres. Le mira el trasero a la mujer, le mira los senos a la mujer, le mira los ojos a la mujer, los pies a la mujer, el fetiche que tenga. Se lo mira, o las mujeres a los hombres, porque las mujeres también miran bajitico, las mujeres también le miran la nalga a los hombres, las mujeres también lo miran, ¿cierto? Hoy no lo voy a hacer. Y resulta que lo vio y empezó un concepto de culpa, un concepto de condenación, porque cree que ya su vida se perdió nuevamente. Esto ocurría con la administración, las enseñanzas que se le daba a las personas en ese tiempo, porque las deidades están interesadas en que ustedes vivan ligados, en que la gente viva ligado a una referencia de fe. Necesita, alguien alguna vez vio esa película de los titanes, Furia de Titanes. Los dioses griegos y los dioses del Olimpo y los dioses de Roma necesitan, Júpiter, Hades, Zeus y todos esos dioses necesitan la adoración de las personas. Entonces, por lo general, los sacerdotes y los ministros demoníacos, porque son demonios, quieren que la gente viva ligada, atada, y ahí viene la palabra religión. Religión es religar, ligar, o sea, estar atado, amarrado. Esos demonios necesitan la adoración de las personas y por eso los religan, los atan, los ligan a esas situaciones con las que ellos están luchando. Nosotros, los seres humanos, todos permanentemente necesitamos como esa aprobación. Con Dios, la gracia de Él viene a nosotros, es de parte de Él. Yo no tengo que hacer nada. Yo no tengo que buscarlo. Él lo hizo. Entonces, en esa época, las doctrinas enseñaban que la gente tenía que ir permanentemente a donde sus dioses, a ser limpiados, a ser justificados, a buscar las penitencias. Yo tengo que ir donde Diana este año 3 veces, donde Diana de los Efesios, tengo que ir 3 veces para que mi casa haya abundancia, para que mi esposa, bueno, buscaban las sacerdotisas, pero para que hubiese bendición en su hogar, tenían que buscarlo. El apóstol Pablo le está diciendo a los que creían en Jesucristo, a los santos y fieles, les decía, el resultado de la santificación suya que es de parte de Dios, de la fidelización suya que es de parte de Dios, el resultado de eso es gracia y paz. El estado que todo cristiano debe tener es gracia y paz. Todo salvo debe vivir en gracia y en paz. De hecho, nosotros acá en Transformación hemos cambiado algunas cosas en nuestra forma de ser, en nuestros saludos, por ejemplo, las salutaciones entre nosotros como creyentes. Ya no decimos Dios te bendiga, porque según este pasaje, ya Dios me bendijo. Ahora nosotros saludamos gracia y paz. Queremos bendecir. Solo les decimos Dios lo bendiga a aquel que no conoce de Dios, porque queremos que Dios lo bendiga. Pero entre nosotros como creyentes, ya nos saludamos bendiciéndonos de la forma en que dice la Biblia. Gracia y paz. Verso 3, espero darme a entender ahí. La palabra en griego, en el verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El otro aspecto que debemos hablar como creyentes, el lenguaje de un creyente, el lenguaje más bien de un salvo, es el lenguaje de la bendición. Según la Biblia, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo ya nos otorgó la bendición. Ya Él nos dio lo que nosotros necesitamos. Ya Él nos lo dio. Según en griego, la palabra bendito es eulogates. Eulogates, que quiere decir la persona que tiene la capacidad de bendecir. En estos días alguien me dijo, hermano, es que usted me puede bendecir si el único que bendice es Dios. Claro que sí. Pero aquí la Biblia dice que la palabra eulogates o eulogio es la palabra bendecir. De ahí viene la palabra elogiar. Elogiar es dar buenos dichos, hablar bien a alguien de algo. Eulogio. Entonces, cuando dice el apóstol Pablo, dice bendito, elogiates, el que tiene la capacidad de bendecirnos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Pareciera que fuera
una redundancia, pero resulta que en griego la palabra bendijo es eulogeo. Eulogeo. El eulogeo es el que recibe la bendición. O sea que usted y yo somos un qué de Dios, un eulogeo de Dios, porque Él ya nos bendijo y dice con toda bendición espiritual. Esto es para que nos empecemos a rayar. He visto a través de los años del ministerio, a través de los años como creyente, como pastor, me está picando aquí el bigote. He visto cómo personas creyentes, salvos, aún viven en lenguaje de pobreza y de limitación. No voy a hablar, porque estoy tratando de corregir muchas cosas en mi discurso, no voy a hablar de un hombre que ya él falleció. No puedo decir que se fue para la presencia del Señor, pero ya falleció. Él manejaba, había una emisora cristiana acá en Antioquia, acá en Medellín, y hace años yo trabajaba en una misión y yo hacía parte de esa emisora. Y este tipo, esta persona que pertenecía, era cofundador de una secta. Él tenía un espacio radial en esa emisora. Y resulta que en el espacio radial que él tenía, él decía, nos confrontaba a los cristianos, a los pastores, nos decía, ustedes no reciben más de Dios porque no creen en la bendición de Dios. Ustedes no reciben más de la eternidad de Dios porque no creen en lo que dice la Biblia. Y en el verso 3, cuando dice aquí, que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, hay dos connotaciones aquí. Cuando dice bendito, está halagándolo, está dándole alabanza al nombre del Señor. Pero cuando dice eulogeo, cuando dice eulogeo, está diciendo alguien que recibe una bendición, pero resulta que aquí la bendición es espiritual, pero se manifiesta en lo material. Entonces he visto creyentes que no creen en que Dios ya los bendijo. Y entonces están afanados en su vida, agitados en su vida, buscando a ver quién los desvara para pagar el arriendo, quién los desvara para pagar los servicios, quién los desvara, o sea, están angustiados y agitados, buscando en todas partes la solución a su problema, sin entender que ya Dios los bendijo, ya Dios nos bendijo. Y se lo voy a poner de esta forma. He visto a muchos creyentes que no van a Diana de los Efesios, pero sí van del gota a gota. He visto muchos creyentes que no van a donde el que les resta, donde el que les hace la brujería, pero sí van y compran unas velitas para ponérselos a María Auxiliadora. He visto muchos creyentes que buscan materialmente cómo suplir sus necesidades sin entender que el lenguaje del creyente, el lenguaje de salvo, es que yo ya poseo la bendición de Dios. Usted dirá, ay pastor, pero es que yo no veo la bendición de Dios. Resulta que la bendición de Dios es como un tesoro. Y el tesoro aquí, para encontrar petróleo acá en la tierra, para aquí en Colombia, ya voy a hablar de nuestro presidente que prohibió la exploración. Para poder encontrar petróleo acá en Colombia hay que explorar, hay que cavar y hay que cavar muy profundo hasta que se logra encontrar los yacimientos y ahí se empieza a explotar, o sea, a sacar. Así mismo ocurre con la bendición eterna. La bendición de Dios ya está. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Empezar a profundizar en la relación con Dios hasta sacar ese tesoro escondido que aquí lo dice más adelante en el verso 11, creo que es que dice que esos misterios Dios ya nos los reveló a nosotros. Entonces, en el lenguaje del salvo, ¿qué tengo que hacer? Esforzarme, buscar, pero buscar no lo material, sino buscar el reino de Dios y la justicia de Dios, que viene en la santificación de Dios, que viene en la gracia de Dios, que viene en la paz de Dios, que viene en la fidelidad de Dios. Buscar en lo profundo, en lo inmensurable de Dios, para lograr que la bendición de Dios sea encontrada para mi vida, porque Él ya me la dio. ¿Yo qué tengo que hacer? Buscarla y tomarla. Cuando yo la tomo, ¿el resultado cuál va a ser? El resultado va a ser la dependencia de Dios. Un testimonio. Conocí hace tiempo una persona que me enseñó mucho acerca de la persona del Espíritu Santo. Una hermana sencillita, yo estaba estudiando en el seminario hace muchos años, pero una hermana sencillita me decía, pastor, yo dependo del Espíritu Santo y Él no me deja sola.
y era una hermana. Yo estaba abriendo una iglesia en un pueblo que se llama Marinilla, Antioquia, y esa hermana me decía, yo empecé a orar, yo prediqué alguna vez allá, y ella dijo, yo tomo esa palabra para mi vida. Y esa hermana después me enseñó, una hermana que yo la evangelicé, que yo la discipulé, y a través de un mensaje que Dios me hizo para que se lo diera a ella, ella dijo, yo tomé esa palabra. Y ella empezó a depender total y absolutamente del Espíritu Santo en su vida. Y ella le decía al Espíritu Santo, voy a ir por acá. Y ella decía, el Espíritu Santo me dijo, no vayas por acá. Y ella decía, Espíritu Santo, hago esto, monté un negocio de empanadas. Y ella le decía, Espíritu Santo, ¿cómo hago las empanadas? Y ella empezó a depender absolutamente del Espíritu Santo al punto de que el Señor la llevaba a ella de la mano. Ella señora ya falleció hace muchos años, pero era una mujer que era guiada por el Espíritu, del Espíritu Santo. A mí me retó eso. Y empecé a entender, la bendición de Dios está para nosotros, pero nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestro lenguaje. Si nosotros no cambiamos nuestro lenguaje, a los creyentes en Éfeso, hace 2000 años, la tarea del apóstol Pablo era mostrarles al Eterno con argumentos para que ellos pudieran ver al Eterno como era y empezar a comportarse como el Eterno quería que ellos se comportaran. Hoy día para nosotros aplica exactamente igual. El Eterno nos marcó unos parámetros y Él quiere que nosotros nos movamos por esos parámetros para poderlo entender y para poderlo ver de una manera más cercana a través de la relación. Que tenemos la bendición en todas las áreas de nuestra vida, la tenemos. ¿Por qué no la tenemos más grande? Porque no lo estamos viviendo. Todavía claudicamos en dos pensamientos. Todavía le estamos sirviendo a la religión y le estamos tratando de servir a Dios. Ya Dios nos bendijo. Toda la bendición, todos los eulogios, la bendición eterna ya está en nosotros. Solamente que es a través de ¿quién? Del Señor Jesús. Voy a terminar este mensaje del día de hoy con el verso 4. En el verso 4 dice así. Voy a leer 3 y 4. Dice, bendito sea el Dios, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Verso 4. El otro aspecto del lenguaje que debe manejar un salvo es que es un escogido. El lenguaje de un salvo es que es un escogido. Voy a colocar el ejemplo muy sencillo. Los que mercamos, los que vamos a la plaza, los que vamos al supermercado a mercar, cuando vamos a comprar frutas, nosotros no cogemos frutas y las cogemos así a la juria, sino que empezamos a buscar ciertas características en esas frutas. Por ejemplo, a mí me gustó hacer jugo de guayaba. Entonces yo escogía las guayabas, entonces miraba ciertas características de las guayabas, la olía, la tocaba, miraba el color y la apartaba para comprarla. La palabra escogido en griego tiene la misma connotación, pero en el lenguaje de Dios, que es el lenguaje de la gracia y de la misericordia, Él escogió este poco de frutas podridas que somos nosotros, y esas frutas dejaron de ser podridas, malas, nocivas, dañadas, y las convirtió en frutas escogidas. Eso me recuerda a mí el pasaje de Isaías capítulo 5, donde dice el Señor, haciendo un canto hacia el pueblo de Israel. Dice que Él escogió vides, plantó vides escogidas, y el Señor esperaba que el pueblo de Israel diera buen fruto, pero resulta que esas vides se convirtieron en uvas silvestres. En el puro afecto de Dios, en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, Él hace que todas esas frutas malas, podridas, nocivas, que en otro tiempo eran malas, Él las limpió, y eso es lo bonito de la escogencia de Dios. El lenguaje del salvo tiene que entender o tiene que empezar a hablar de que a pesar de los defectos que nosotros tengamos, Él fue el que nos escogió por el puro afecto, como dice este texto, de su voluntad. Por el puro beneplácito propio, solamente porque Él quiso estar con nosotros. Y en este verso, lo que más me gusta es porque empieza a hablar de la eternidad. Resulta que en Éfeso, cuando se escribió esta epístola, el apóstol Pablo
le estaba hablando a los creyentes, les estaba empezando a cambiar el chip de lo temporal por lo atemporal. Es más, por lo prototemporal. Porque resulta que en esa época se enseñaba que la religión tenía una limitante. Era un espacio. ¿Dónde era la limitación? ¿Dónde era el espacio? Aquí, netamente físico, netamente espacial, solamente acá. Y él empezó, el apóstol Pablo empezó a decirles a ellos, a ustedes y a mí, Dios nos escogió, perdón, desde la eternidad. Dice, desde antes de la fundación del mundo. Este pasaje es súper profundo, súper bonito, porque quiere decir que el plan de salvación, ¿de dónde proviene? El escogido, el apartado, el santificado por Dios, ¿de dónde proviene? De la eternidad. Desde antes de que el hombre desobedeciera al Eterno, en el huerto del Edén, ya Dios tenía predestinado, proclamado, establecido el plan de salvación. Ya él había escogido, había marcado a aquellos que iban a creer en él. Esto lo vamos a mirar más adelante y no nos da tiempo. Pero él ya había escogido a la raza humana, a un pueblo específico, a un grupo específico, para que disfrutaran de la bendición de él. Entonces, en el lenguaje del Salmo, ¿usted todavía se cree rezagado? ¿Usted todavía cree que nadie lo quiere, todos lo odian, mejor se come el gusanito? Hoy es el día que usted tiene que empezar a entender lo siguiente. Usted, si cree en Jesucristo, es un escogido de Dios, porque la raíz, la esencia de la escogencia es Dios a través de Jesucristo. El agente creador de todo lo que hay ahora es Cristo cuando era el verbo. El verbo luego se hizo carne. El agente creador es Jesús. El agente creador es la palabra de Dios. Cristo antes de ser Jesús, Cristo antes de ser Jesús, era el que ejecutaba los mandatos de Dios. Dios el Padre hablaba y Cristo, que era el verbo, ejecutaba. Desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia que ya Él conocía nuestro nombre. El lenguaje del salvo tiene que tener confianza y seguridad de que la gracia, la paz, la santificación y la fidelidad de Dios está para con nosotros. Termino con esto. En la eternidad ya su nombre estaba escrito. Hoy, aquellos que se creen rezagados, hoy, aquellos que creen que no son importantes, hoy, aquellos que creen que tienen problemas de existencia, de autoexistencia, de favor, aquellos que tienen problemas de poca autoaceptación, le quiero decir, desde antes de la fundación del mundo, a usted que es creyente, que todavía tiene esos conflictos, el Señor ya lo había bendecido y ya le ha... Parte de la bendición es traer la sanidad. Ya Él lo había sanado, ya Él lo había libertado. Y para aquellos que aún no han tomado una decisión por empezar a seguir al Señor Jesucristo, hoy es el día de decirle a Él, sí. Hoy es el día de decir, voy a empezar entonces a recibir la buena noticia. Eso lo diría usted y yo le insto a eso. Pero según la Biblia, desde antes de la fundación del mundo, a aquellos que no se creían nada, según la Biblia, aquellos que no eran pueblo, Dios lo hizo pueblo. Hoy es el día que Dios le está diciendo a usted, desde antes de la fundación del mundo, yo lo había escogido. Termino con esto. Les voy a hablar de del lenguaje, las otras características del lenguaje del salvo. El lenguaje del salvo también, aparte de ser escogido, el lenguaje del salvo habla de predestinación, de adopción, de aceptación, de redención y perdón, de sabiduría e inteligencia, de revelación de los secretos o de los misterios, de cumplimiento, de la herencia y de la adoración. En el lenguaje del salvo existen estas características que más adelante las vamos a seguir mirando. Hoy por lo pronto vamos a dejar acá, pero hoy quiero que usted entienda lo siguiente. Usted, santo de Dios, que cree en Jesucristo, usted es un santo y fiel. Usted vive y descansa en la gracia y en la paz de Dios. Usted es un bendecido en los lugares celestiales. La bendición está completa, perfecta, plena en Él. Y usted es un escogido en Él desde antes de la fundación del mundo.
Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por tu misericordia, gracia y compasión para con nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque si no fuese